Listo, chicos. Entonces, Leonela, bueno, vamos a hablar del tuyo, ¿vale? Sí, señor. Ese porque aparece así. Listo, entonces vamos a mirar acá. Listo, entonces la primera clase era la clase de, esta que dice acá, clase estudiante, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces vamos a hacer varias preguntitas, ¿listo? Sí, señor. Eh, Cuando tú vas a hacer un set o un get, ¿sí? Sí, señor. Digamos que en este caso, cuando vas a hacer un get de la propiedad código, ¿sí? ¿Qué tipo Ujú. de retorno debería tener para ese El ejercicio puntual? get. Sí, el get del código, ¿debería tener algún tipo de retorno? Eh, Creo que sí, profe. ¿Crees o estás segura? Estoy segura. Listo. Bueno, y el set, en cambio, ese set debería retornar algo, ¿no? Mm, bueno, es donde tengo entendido, el C es el que recibe. No, No. ahí estás bien, sí, es correcto. El set, acuérdate que se utiliza para establecer. Y el set es el que Sí, recibe y señor. le da propiedad, le da valor a la propiedad. Por ende, el Sí, set señor. siempre es void, ¿sí? Sí, señor. A menos que pues requiera una lógica muy rara y que de pronto ya tenga más código y todo eso, y que uno ya tenga algo de lógica y que devuelva alguna cosa. Pero pues en teoría, Ajá. el set debería No ser recibe. void del retorno. Y el get, acuérdate y memoriza eso para siempre. El get siempre va a tener el tipo de dato de retorno de la propiedad a la cual está obteniendo el valor, ¿cierto? Porque si yo estoy yendo a pedir una Sí. propiedad, pues lo más lógico es que él me devuelva justamente el valor de esa propiedad, que es el tipo de dato. Ujú. Bueno, listo, aquí hiciste una validación del primer parcial. Validas bien que, bueno, acá la validación, pilas que la validación era entre 0 y 5, ¿sí? No entre 0 y punto 5. Ahí solamente Sí, te va a señor. dejar meter valores de 0 hasta 0.5. Ok. Bueno, acá nos vamos para el main. ¿Qué hiciste en el main? Cuéntame a ver qué hiciste en ese main. Bien. Bueno, en la parte de las notas del primer parcial y segundo parcial, quería Ujú, hacer, o sea, que la suma del primer parcial y del segundo parcial dieran el resultado de la nota final. ujú. Pero en esa yo estaba dudando si lo tenía que hacer en el public o en el main. Entonces decidí mejor meterlo ahí para que todo lo diera directamente cuando lo ejecutara en el main. Ok, porque aquí yo creo que aquí esta no debe funcionar muy bien. Esta línea de acá creo que tiene problemas. En eso era lo que yo estaba un poquito dudosa, si ponerlo, Pero eso o te sea, es que complicó no, aquí. no me quería dar y pues como tenía muy poco tiempo, Sí, no tenía claramente para aquí, enviar. aquí en esta parte tú tenías que haber agregado un igual. Aquí. ¿Sí? Ujú. Bueno, listo. Bueno, esto, ¿cómo está? Listo, perfecto. Bueno, ahora vamos con Fabio y si algo le preguntamos algo más a Leonel ahorita. Sí, señor. Fabio, ¿tienes ya el archivo? Fabio. Profe, ¿me Sí, escucha? sí, Sí, señor. listo, profe. Ya, doy compartir pantalla. Por favor. Esto queda- Profe, ¿cómo es que se hace eso? Hay un botón que dice justamente compartir pantalla en la parte de abajo. No sé si como una flechita. Y cuando tú le das a ese botón, le seleccionas exactamente qué es lo que quieres mostrar. Ah, ya. Sí, porque tú le das compartir pantalla y él te dice cuál es la ventana que quieres Que está compartir. acá arriba, ¿cierto? ¿Cómo? Está en la parte de arriba. Pues no sé cómo sea allí. En el computador mío está en la parte de abajo. Pero es una flecha, es como un cuadrito con una flecha hacia arriba. Ah, sí, ya. Ah, listo, profe.
Ya, ¿cierto? Ahí ya, sí, ya. Claro que sí. Listo, Vale. profe. Listo. Entonces muéstrame, porfa, el punto de la herencia. El de los llamado. animales y el perro. El de los animales y el perro. Entonces, Listo. Sube un poco, por favor. Listo. Entonces, está claro que una función de get y de set se puede hacer con atributos públicos o privados. sí, Claramente sí se puede hacer, ¿sí? Pero pues lo ideal es hacerlo solamente con atributos públicos, privados, perdón. privados. Sí, porque pues como los atributos públicos tú puedes ir directamente hasta la propiedad, entonces digamos que no tendrías tanta dificultad. Sí. Bueno, listo. Cuéntame un poquito, para la parte de la herencia, ¿sí? La condición del ejercicio era generar un animal, pues en teoría era un perro o un objeto que tuviera tres propiedades, ¿sí? Sí, Ninguna de las clases como tal tiene tres propiedades. La clase animal tiene dos y la clase perro tiene una, ¿sí? sí, señor. ¿Cómo se debía hacer eso? O sea, ¿en qué punto yo puedo hacer que efectivamente tenga tres propiedades? ¿En qué punto puedo hacer que tengan tres propiedades? Sí, claro. Sí, porque mira que la clase animal tiene dos propiedades y la Sí, clase perro tiene solamente una, ¿sí? Definida explícitamente. Pero la clase perro, no sé si puedes ver que tiene un extends de animal, ¿cierto? sí, señor. ¿Qué es lo que hace esa palabra extends con respecto al ejercicio? Es la que es cadena. Pues creo que, bueno, profe, es que no sé cómo le explico. Sten es la que, esa es como la palabra que, pues, que se expande. Es correcto. Esa extends es la palabra que indica de dónde extiende, ¿sí? O de dónde hereda. ¿De dónde Por hereda? eso es que cuando yo digo, defino una clase animal con dos propiedades y luego defino una clase perro con una propiedad, cuando yo hago que la clase perro extienda de animal y de manera implícita, yo estoy haciendo que la clase perro tenga tres propiedades. Ojo, la clase animal solo tiene dos. La clase perro tiene una explícita y tiene dos implícitas que estoy trayendo directamente de animal, que es de donde estoy heredando. ¿Sí? Sí, ¿Está claro? sí, señor. Muéstrame el main, porfa. Yo miro algo que como lo hiciste. Pero, pues, la verdad fue que, pues, yo intenté, yo lo hice también, fue mirando mucho los videos, porque pues, pues, no es que sea no es que haya aprendido pues mucho, pero ya al último ya he repasado harto y he entendido algo. Listo, entonces, te voy a hacer una última pregunta, Fabio. Yo necesito tener un objeto que tenga tres propiedades. En ese orden de ideas, ¿yo qué objeto tenía que instanciar? ¿Qué objeto tenía que instanciar? Pero, pues, sí, el llamado de objetos es acá en el animal, ¿no es? Sí, lo que pasa es que ahí con lo que tú me estás mostrando, tú estás instanciando el objeto animal, ¿sí? Entonces, el objeto A que tú acabas de instanciar solamente tiene dos propiedades, ¿sí? El animal como tal tiene solamente nombre y número de patas, ¿sí? Sí, El, el objeto perro tendría nombre,
número de patas y también tendría es raza peligrosa, ¿sí? Que era lo que se pedía en el ejercicio. Entonces, básicamente tú lo que hiciste fue que instanciaste la superclase, no instanciaste la clase derivada, que era lo que se buscaba con el ejercicio, que era instanciar la clase perro, sino que instanciaste directamente la clase animal. Por ende, la propiedad es raza peligrosa, no te va a salir en ninguna parte, ¿sí? Sí. Eso necesito que lo tengas claro, Fabio, ¿sí? Sí, es que yo Cuando también tú tenía haces muchas dudas herencia, en esa. cuando tú trabajas con herencia, tienes que instanciar la clase que justamente está extendiendo o la que está heredando propiedades y métodos. ¿Listo? Sí, profe. ¿Listo, chicos? Leonela, ¿todo claro? Sí, señor. Pero una pregunta, profe. Señora. Desde lo que le estaba diciendo a Fabio, o sea que si yo desde STEM puedo hacer varias clases, pero desde el objeto principal. No te entendí. A ver, O sea, por tú puedes tener una decirlo, gran clase, ¿cierto? Tú puedes tener una clase sí, animal, ¿cierto? Y puedes tener una clase que extienda que se llame perro, como en el ejercicio. exacto, Puedes tener una que sí. extienda que se llame gato, y otra que se llame tortuga, y otra que se llame tiburón, y otra que se... Sí, todo lo que tú quieras poner de ahí. Entonces, tú tienes Ujú. una gran clase o una superclase que es animal. Y tienes una cantidad de clases que heredan las propiedades y los métodos de la superior, y esa clase, pues ya cada una se llama pues, por su propio nombre, ¿sí? Está eh, la clase tiburón, la clase perro, la clase gato, la clase, no sé, murciélago, todo lo que tú quieras poner, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ujú. Que ya una clase que ya heredó, ya no podría volver a heredar. Si es herencia doble, ya no. O heredar de dos clases tampoco se podría. Es decir, Ok, que hereda de una y de la otra, no se podría. Solamente hereda de una. bueno, ¿Listo? sí, Muchachos, muchas gracias. Ahora más tarde les subo las notas, ¿vale? Profe, a usted, muchas vale. gracias. Que esté muy bien. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, profe. Buenas, Gracias, ¿cómo vas? bien. Listo. Ya estamos los dos, ¿vale? ¿Tienes forma de pronto de proyectar el archivo? Pues, pues yo lo tengo, pues yo estoy desde el celular, pero Ah, no, no entonces sé. espérate, yo lo busco. Oscar, ¿lo tienes en el computador? Digo, sí, señor, pero no tengo forma de mostrarlo. ¿No tienes? No, señor. Ok. ¿Lo subiste a la plataforma? Sí, señor. ¿Cuál mostramos? ¿El de Oscar o el de Sinhauer? Como quiera. Pues como quiera, profe. Ah, Sinhauer me lo mandaste por el correo, ¿verdad? Oscar, sí lo subiste acá. Sí, Sí, señor. yo se lo mandé al correo, Sí, sí, yo lo pero tengo en el correo.
No creo que voy a abrir el correo. Está muy lento esa descarga. Listo. Entonces, ¿cómo les toca el lenguaje Java? Perfecto. Entonces vamos a mirar, muchachos. Acá, cuéntame un poquito de esto. Entonces, primero, las propiedades privadas, John, las propiedades privadas pues, son susceptibles de hacerle el método set y get, ¿cierto? Ujú. ¿Qué tipo de dato tiene que llevar siempre el get de una propiedad privada? ¿Qué tipo de propiedad, Void? ¿Qué tipo? No, oye. ¿Qué tipo de dato debe retornar el get de una propiedad privada? Tipo de dato del método que tiene que retornar. El get. Tipo de dato. Te lo cambio la pregunta. Si yo voy a hacer un get, ¿sí? Para Sí. una propiedad que es de tipo string, ese método, ¿qué tipo de retorno debe tener? Míralo acá. Si yo necesito hacer el retorno de una propiedad string, Ah, pues de la misma. de la misma, siempre debe tener el mismo tipo de Sí. datos. Pero es que en sí yo me confundo mucho, pues, cuando se dice propiedades y todo eso. No, propiedades son estas de acá arriba, ¿sí? Propiedades o atributos. Sí, pues, sí, si me hubiera dicho, pues, por decirlo así, variable o algo así, pues, Mm. ahí sí. Oscar, Entonces, Oscar, Señor, ¿qué tipo de dato tiene que tener un set normalmente para el retorno? El método set, ¿qué dato debe tener de retorno? el que se está pidiendo. El set, ojo, el set. Mm, Ahí me corchó. Mira en la pantalla. Los set, ¿qué tipo de dato tienen? El string nombre, Ujú. Eso es un get. Mira, esto es un get. sí, ¿Y qué tipo de dato de retorno tiene? Tiene un string. ¿Por qué? Porque la propiedad que se va a devolver es un string. Ahora la sí, pregunta es, si yo ya voy a hacer es el set de esa propiedad, ¿qué tipo de dato de retorno debe tener? voy. Void. Siempre debe tener void, para que lo tengan siempre presente. Si yo hago el getter me va a devolver la propiedad. Como yo voy a devolver la propiedad, pues claramente necesito que el tipo de dato que me devuelva ese método sea el de la propiedad, ¿sí? Porque yo no puedo tener un método que devuelve naranjas y devolver una pera, ¿sí? Porque no va a ujú, funcionar. Sí, Y para señor. el set, y para el set como tal es exactamente lo mismo. El set lo que hace es que me recibe un valor y se lo pone a la propiedad. Ya, hasta ahí llega la función del set. El uno es sí. para fijar el valor y el otro es para obtener el valor, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, miremos acá el main. El main, listo. Profe, ¿le puedo hablar ahí de ¿Sí? eso? Habla. Claro, bueno, en el primer parcial y el segundo parcial, pues nos dan unas notas ahí, pues por separado, obviamente. Entonces, en la nota final daban 4.0, ¿cierto? Ujú. Entonces yo llegué a la conclusión, bueno, voy a sumar los dos y después los voy a dividir por la cantidad que son. Es correcto, así era. En- entonces, bueno, entonces yo lo estaba haciendo con unos compañeros, entonces ahí ya lo último de terminar, ya los comparamos. Entonces yo estaba viendo que muchos están dando como la nota en sí, Y la estaban pues quemando. directamente, La estaban quemando ajá, y no era la directamente, intención. La intención era que hicieran exacto, algo similar a lo que tú hiciste. exacto, pero entonces yo puse suma y pues sumé los dos parciales. Pero acá sí no me quedó pues muy claro si los elementos los puedo igualar a 2 o los puedo igualar a 0.
Sí, no, está bien. O sea, de hecho Sí, tú ni siquiera necesitabas esos elementos. Pudiste haber hecho simplemente sumar los dos y dividirlos entre dos y ya estaba. Te hago una ah, pregunta, ya listo. para terminar el tema contigo, John. Sí, Si yo tengo una propiedad pública adicional en la clase que vimos acá, estudiante, ¿cierto? Yo tengo una sí. propiedad pública que se llama correo electrónico, ¿sí? Y yo la Ujú. quisiera imprimir aquí en esta zona del system.out.println, ¿cómo lo tendría que acceder a esa propiedad? Ojo, propiedad pública de ese objeto, si tuviera un correo electrónico como una propiedad adicional. Igual, pues igualmente así como dice la nota final, sin el get y sin llamar pues ahí, O como yo sea, hay nombre de las notas. sí, o sea, me dirías que entonces accedo a ellas sin get, Sí, directamente a la propiedad. sí, porque no está privada. Listo, perfecto. Vamos a mirar entonces, Oscar. Sí. Vamos a mirar si me abrió tu ejercicio. Estaba como muy pesado. Bueno, revisémoslo con el de Eisenhower y yo te hago un par de preguntas. Listo. Ahí. Ah, bajé el mismo dos veces. Listo, chicos. Entonces estamos acá. Oscar, porfa. Sí, señor. ¿Listo? Yo necesito hacer que mi salida como tal tenga tres propiedades, ¿cierto? Que tenga la Sí, propiedad número de patas, nombre y raza peligrosa. ¿Sí? sí. ¿En dónde debería yo definir dos propiedades y en dónde debería definir la tercera? ¿Y qué objeto es el que debería instanciar? Mejor dicho, debería sacar un objeto de qué clase. Las dos primeras tienen que ser en la clase madre, por decirlo de esa manera. Sí, animal. Ajá, en la clase animal. Y la tercera tiene que estar en la clase hijo, en la que va a agregar todo de la Perfecto. primera. Y entonces yo, ¿en qué objeto debería sacar yo? ¿Yo debería instanciar animal o debería instanciar perro? No, espera que me perdí. Animal. Acuérdate, tengo una clase animal que tiene dos propiedades, ¿sí? Sí, Y tengo señor. una clase perro que extiende de este animal las dos propiedades y fuera de eso define una más. Es decir, la clase animal tiene dos propiedades de manera explícita. Sí. La Sí, clase perro tiene una propiedad de manera explícita y dos propiedades más de manera implícita. ¿Implícita por qué? Porque se las está heredando de la clase papá, de la clase padre. sí, ¿Sí? entendido. Dicho eso, ¿cuál debo hacer sacar un objeto de cuál clase? La clase animal. No, Oscar en la clase perro. tiene que sacar un objeto de la clase perro, porque la clase Ajá. perro está sacando lo que tiene perro y lo que heredó de animal. Por Sí, eso señor. es que Sí, por con la eso. clase perro es que yo La, puedo sacar eso. Por ejemplo, aquí en la, este cla- la, punto hay un la clase problema con animal, con este problema, con esta situación. sí, ese está No debería empleado. estar ahí. Igualmente está empleado. Entonces, pero prove, la clase no era animal, pues, la que. La superclase es animal, pero la clase que está tomando los valores es la clase derivada. Y yo lo que necesito al final es un Ah, ya, objeto que ya. tenga las propiedades de la clase de la superclase más las propiedades de la clase derivada. ¿Sí? Ah, ya Sí, le señor. entendí. ¿Listo? Sí. Listo. Bueno, muchachos. Muchachos, muchas gracias por todo. Se cuidan. Más tarde les pongo las notas, ¿vale? Igualmente. Listo, pro. Muchas Bueno, que gracias. estén bien. Chao.